Y el día de hoy nos toca regresar a nuestro estudio de Salmo 119. Así que les pido de favor si pueden abrir sus Biblias en el Salmo 119, versos del 129 al 136. Pónganle por ahí su separador, porque vamos a estar viendo algunos otros textos que nos van a estar ayudando a entender un poco mejor, a corroborar un poco mejor lo que vamos a estar viendo en esta sección. Nunca está de más, hermanos. Ya lo hemos repetido en varias ocasiones, pero nunca está de más recordarlo acerca de este capítulo del Salmo 119, que es una obra de exaltación a la palabra de Dios. Este en particular es, como ya sabemos, un acróstico, una composición poética que está distribuida en 22 secciones, donde cada sección corresponde a una de las letras del alfabeto hebreo. Cada una de estas secciones se compone, si los cuentan, de 8 líneas poéticas, que nosotros lo tenemos como 8 versículos por sección. Comienzan con la misma letra del alfabeto que le corresponde a cada sección, y podemos observar en nuestra traducción como 8 versículos en cada una de estas secciones. Y no está de más repetirlo, que lo podamos aprender, que podamos entender un poquito más acerca de cómo está distribuido el Salmo 119. Y en esta ocasión, el día de hoy, estaremos estudiando la sección número 17 de las 22 que corresponde a la letra P, P-E, del alfabeto hebreo. Y voy a dar lectura a esta sección que dice así: maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Rescátame de la opresión del hombre, para que yo guarde tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Y a lo largo de todo el Salmo, y no solo de esta sección, sino de todo el capítulo, vemos cómo se repiten las palabras testimonios, preceptos, mandamientos, promesas, ley. Y es un consejo muy importante que nosotros debemos atesorar: la palabra del Señor. Y esta sección, para efecto de la charla de hoy, de este estudio, se ha titulado Un hombre entendido y hambriento por su palabra, que a su vez lo distribuimos en 3 puntos. El primer punto, que corresponde del versículo 129 al 131, tiene como subtítulo Un hombre maravillado de su palabra. La segunda sección, del 132 al 135, este punto se ha titulado Un hombre que anhela la obediencia. Y el último punto, Un hombre que se duele por el pecado de otros, correspondiente al verso 136. Y entrando al estudio del primero, el 129, que nos dice: maravillosos son tus testimonios. En la Biblia hebrea, bueno, en hebreo, maravillosos viene de Pelé, Pele, que es milagro, maravillas, admirable, y comienza con la misma letra que del alfabeto de la sección de la que estamos estudiando. Y dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los he guardado, los he obedecido, los he mantenido, los he cuidado, los he guardado en mi alma. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. Así como el salmista, muchos de los que estamos aquí presentes hemos experimentado esa maravilla de estudiar la palabra, de estar impresionados por lo que en ella encontramos, entusiasmados al estudiarla.
viendo cómo en su misericordia nos ha provisto a través del Espíritu Santo el entendimiento para comprender las verdades de su palabra. Y el salmista declara que su palabra es maravillosa, que es perfecta, es extraordinaria, es incomparable, no tiene error, y por eso se determina a guardarla en lo más profundo de su ser. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de guardar o atesorar algo, información? Atesorar, guardar, no sé, hay muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar a lo mejor alguna carrera o estudiar alguna profesión, alguna ese es conocimiento que hemos adquirido. ¿Con qué propósito? Practicarlo. Nadie decidió un día estudiar medicina para decir, porque a lo mejor soy abogado, sino que las personas que estudiaron medicina lo estuvieron estudiando, estuvieron aprendiendo, estuvieron atesorando esa información con un propósito. En un futuro poder ejercerla, poder ayudar, poder servir a la comunidad con ese conocimiento que han adquirido. ¿Sí? Para que fuera de utilidad en un futuro toda esta información, todo el conocimiento. Y haciendo cita de un comentario de Salmo de Allen P. Ross, dice, atesora su palabra para poder darle un uso futuro. El que nosotros estemos atesorando la palabra del Señor es para nuestro beneficio propio, para que nosotros podamos disfrutar de las riquezas de la enseñanza del Señor. La palabra del Señor es la que nos va guiando, nos va dando dirección hacia dónde debemos caminar, hacia dónde debemos dirigirnos. Y ese conocimiento que nosotros adquirimos a través de la Escritura es la que nos va llevando por el camino correcto. El estudio de la palabra de Dios implica una serie de pasos, hermanos, para sacar el mayor provecho de ella, para el beneficio de nuestras vidas. Como ya se nos ha instruido en las últimas 2 escuelas dominicales de cómo leer, cómo aprender, cómo escudriñar la palabra. Número 1, tenemos, obviamente, leer su palabra. ¿Cómo vamos a aprender de ella si no la leemos? Tenemos que dedicarle el tiempo necesario para tener un buen estudio de ella. 2, escudriñar su palabra. Averiguar cuidadosamente, examinar, profundizar el significado de cada palabra, del contexto, de lo que estaba sucediendo en ese momento y cómo la palabra de Dios estaba ayudando a las personas en ese momento y cómo nos puede ayudar a nosotros en el día de hoy. 3, con la intención y la humildad de poder ser enseñados a través de ella. Muchas veces pensamos que sabemos todo, o ha sucedido en ocasiones de que vamos a Juan 3:16 y decimos, ya me lo sé, ya lo conozco. Pero que tengamos esa intención y esa humildad de poder ser enseñados a través de ella. ¿Y con qué propósito? ¿Con qué propósito necesitamos ser enseñados, ser instruidos, tener ese conocimiento en nosotros? De nada sirve, hermanos, que nos llenemos de información, de nada sirve que nos nutramos de la palabra si no lo llevamos a la práctica. El punto número 4 dice, con la determinación de ponerla por obra en nuestras vidas y obedecerla. Que podamos tener esa humildad de ser obedientes a la palabra del Señor. Regresando a la cita de Allen P. Ross del comentario de Salmos, que dice, los que son espirituales desean que Dios les establezca en una vida de crecimiento, de creciente obediencia a su palabra. Que anhelemos nosotros también, hermanos, ese crecimiento en obediencia a la palabra del Señor. Salmos 19, 7 al 11, lo conocemos. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al más sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, si más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Los salmistas, hermanos, tenían un conocimiento amplio de Dios y sabían que en guardar la palabra, en obedecer la palabra del Señor, había recompensa, hay galardón, hay bendición. Por eso el autor en este Salmo 119, verso 129 dice: maravillosos son tus testimonios, son increíbles. No pudo venir toda esta maravilla de una mente humana. Proviene de Dios. Por tanto, los ha guardado mi alma. Pasamos al 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La NBLA dice: da entendimiento a los sencillos. Y nada más como dato, la exposición, esa palabra exposición en hebreo, petak, que significa exposición o revelación, comienza con la letra P, que es la sección que estamos viendo. Y a nosotros leer esta porción, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples, nos puede conectar rápidamente con uno de tantos esos textos que nosotros reconocemos rápidamente. Salmo 119, 105 al 106, que lo estuvimos estudiando un par de domingos atrás. Que dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lo sabemos, y luz para mi camino. 106, he jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. La palabra del Señor es esa lámpara que alumbra, que imparte luz. Con el favor del Señor nos da el entendimiento a todo aquel que lo anhela, que anhela conocer a Dios. No hay nadie que anhele conocer a Dios y que Él no se le revele a través de su palabra. Ahora, el anhelo de nuestro corazón, ¿qué tan fuerte es por conocerle, por buscarle, por querer vivir una vida agradable delante de Él? Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las represiones de la instrucción. ¿Cuántas veces hemos visto ya en este corto tiempo que el mandamiento del Señor es lámpara y la enseñanza es luz? Que su palabra es lámpara a nuestros pies y que alumbra nuestro camino. Que la exposición de su palabra alumbra el entendimiento al más sencillo. Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. No hay excusa, hermanos. Muchas personas en ocasiones dicen: es que la palabra de Dios es difícil, es que yo no la entiendo. Pues es que no hay ese deseo de realmente conocer al Señor. Porque cuando realmente está ese corazón dispuesto, hasta el más simple, el más sencillo, el más humilde, puede ser instruido en gran manera a través de la palabra. Y si ponemos atención, podemos observar que Dios no solo nos deja maravillados por lo que nos enseña a través de su palabra, sino que nos da las herramientas necesarias para que ella, su palabra, produzca en nosotros esa vida de santificación. La palabra del Señor nos va moldeando. Al nosotros ser expuestos a la palabra del Señor, como una radiografía, inmediatamente sale todo lo que está mal en nuestra vida. Y siempre teniendo la posición correcta
en la que corresponde estar nuestra vida y la palabra del Señor. La palabra del Señor no se equivoca, la palabra del Señor es luz, la palabra del Señor expone todo lo que hay mal en nuestra vida. Y muchas veces nosotros como creyentes queremos tratar de manipular la palabra de Dios para que se adecue o se adapte a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros estamos cómodos. Y es un error muy grande, sino que debemos tener esa humildad para nosotros poder ser expuestos a la palabra de Dios y aceptar todo el error que puede haber en nuestra vida. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Voy a estar leyendo algunas citas, por si tienen por ahí su papel y pluma, pueden anotarlas y corroborarlas, porque si esperamos a que las encontremos, pues se nos va a ir el tiempo. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17 dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil, hermanos. La palabra del Señor es útil. Y creo que esa palabra puede quedarse un poco corta. La palabra de Dios es mucho más. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tal vez algunos de nosotros no tuvimos esa oportunidad de estar expuestos a la palabra de Dios desde una edad muy temprana. Pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos excusa y hemos tenido el tiempo suficiente como para poder tener un estudio correcto de la palabra del Señor. Jamás vamos a terminar de aprender de ella. Por eso es importante que seamos intencionales en crear ese tiempo para poder tener un estudio de la palabra del Señor. ¿Con qué propósito? Porque la palabra de Dios es útil para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos, todo en la justicia del Señor, para que estemos preparados para toda buena obra, que estemos preparados para lo que el Señor quiera hacer con nosotros. La palabra de Dios transforma las vidas de todo aquel que se sujeta a ella y da sabiduría, no como poder intelectual, sino que nos enseña el temor de Dios, nos enseña reverencia a Dios. Pero aquí está el secreto, hermanos. La palabra de Dios hace todo esto, transforma las vidas, pero ¿de quién? De todo aquel que se sujeta, que está dispuesto a dejar todas esas viejas prácticas y está dispuesto a aprender y obedecer la instrucción y la sabiduría que provienen de la palabra del Señor. Verso 131 del Salmo 119. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Por ahí tengo un pequeño paréntesis donde habla acerca de la primera palabra, mi boca, en hebreo, pe, que significa abertura de boca como para soplar o suspirar. Digo esto nada más como dato de que cada sección, cada versículo comienza en el original con la misma palabra que estamos estudiando en la sección P. Para el salmista está claro que se deleitaba en la palabra del Señor. Eso creo que es más que obvio, ¿no? De tal manera que hasta suspiraba por ella. Y aquí es donde quiero hacer esta pregunta, una pregunta que puede incomodar nuestras vidas tal vez, pero no, el propósito no es saber quién la puede contestar y quién no, sino que podamos retroalimentarnos y que podamos comenzar de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que deseaste la palabra del Señor de esta manera? ¿Cuándo fue la última vez que anhelaste llegar a ese momento, a ese tiempo de estudio de la palabra, donde encontraste ese refrigerio, ese bálsamo para tu corazón? O quizá nunca has experimentado ese deseo por la palabra. Y eso preocupa un poquito más. Salmo 42 del 1 al 2 dice: como el ciervo anhela en las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Palabras del salmista.
de varios salmistas que anhelaban la palabra del Señor, que deseaban conocerla, aprenderla, vivirla, obedecerla. Estos hombres que Dios utilizó para escribir los salmos tenían un entendimiento claro del valor de su palabra, de las riquezas que en ella hay, del consuelo que brindan a todo aquel que se deja moldear por ella. O como se nos ha estado enseñando en estos últimos domingos en la escuela dominical, cómo estudio y aplico la Biblia en mi vida. Primera de Pedro 2, del 1 al 2 dice: por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Como el ciervo brama por las aguas, como un niño recién nacido desea el alimento, que así deseemos la palabra del Señor, la instrucción del Señor. Salmo 119, 97 dice: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Que podamos decir como el salmista: Señor, estoy meditando todo el tiempo en lo que estoy leyendo, en lo que estoy estudiando de tu palabra. Ayúdame, dame entendimiento para poderla aplicar en mi vida. ¿Cuánto es que amamos al Señor, hermanos? ¿Cuánto es que amamos su palabra? Y si es así, ¿cuál es la evidencia que estamos dando de lo que declaramos? Teniendo en mente que por nuestros frutos seremos conocidos. No por lo que decimos, no por lo que profesamos, sino de cómo andamos, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos en cualquier lugar donde estemos. Así como el salmista abre su boca y suspira, así como el ciervo anhela las corrientes de agua, así como un niño llora de hambre deseando la leche no adulterada, así anhelemos, así amemos, así deleitémonos en su palabra. Seamos diligentes, hermanos, en el estudio de la palabra del Señor, no para envanecernos de conocimiento, porque muchos comenzamos y nos quedamos estancados en ese lugar. ¿Ok? Yo estoy leyendo, yo estoy estudiando. Y el corazón se puede endurecer aún ahí también. Por pensar que sabemos mucho, que conocemos la palabra del Señor. Tenemos que ir más allá. No es para envanecernos del conocimiento, sino para aceptar la instrucción con humildad de corazón, para aceptar el consejo de la palabra del Señor con un propósito, el propósito de ponerla en práctica y ser de bendición a los que nos rodean, con los creyentes animándonos, exhortándonos, edificándonos en amor, y con los incrédulos predicándoles del mensaje de salvación, del amor de Cristo. Todo esto con una actitud humilde, una actitud de amor por nuestros hermanos, por los no creyentes, una actitud de amor por nuestros enemigos que necesitan la palabra. Y con esto pasamos a la sección número 2, versos del 132 al 135 del Salmo 119. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. La NBLA dice: vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. El salmista reconoce su incapacidad de vivir una vida completamente justa delante de Dios y apela a la misericordia del Señor. La misericordia que mostró a aquellos hombres que anduvieron en obediencia en su palabra. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es palabra del Señor. Tal vez estaba en su memoria la misericordia que el Señor mostró a Moisés y a todo el pueblo de Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto.
La misericordia que tuvo con José, la misericordia que tuvo con Abraham, la misericordia que tuvo con Jacob, con Noé, por mencionar algunos. El Señor muestra su misericordia a los que le aman, a los que guardan sus mandamientos. Está escrito. Y si el Señor lo dice, el Señor lo cumple. También tenía el salmista muy presente las palabras de Dios que escribió Moisés en Éxodo 34:6. Y pasando Jehová, dice la Escritura, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuántas veces lo hemos leído ya? Llevamos 30 minutos y hemos leído que el Señor ama y bendice y tiene misericordia de todo aquel que ama y guarda sus mandamientos. Números 14:18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Estos textos, por poner solo un ejemplo de que el salmista era una persona que conocía lo que hasta ese momento se encontraba escrito, que tenía un conocimiento amplio del carácter de Dios y de lo que a Dios le agrada, evidenciando un anhelo por vivir una vida piadosa que enaltezca el nombre de Dios. Por lo tanto, no duda en pedirle al Señor lo que dice el verso 133. Ordena mis pasos con tu palabra, Señor. Ordena mis pasos, ordena mi vida. Y ninguna iniquidad se enseñorea de mí. Otra versión dice: afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Este hombre estaba deseoso, estaba anhelando que Dios guiara sus pasos por el camino de su perfecta voluntad a través de su palabra. Él está deseoso que Dios guarde sus pasos para no pecar contra él. Que nosotros podamos tener ese deseo, hermanos. Ese deseo diario de no pecar contra Dios. Todo lo que nos ha dado, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que nosotros nos esforcemos por vivir en santidad, por vivir en obediencia a la palabra del Señor. Que nuestros pasos sean ordenados. Salmo 17, 4 al 5 dice: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tu camino, para que mis pies no resbalen. El Señor es el que nos da. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, y Él es el que nos fortalece. Nos fortalece a través de su palabra para que andemos en el camino recto. Que no andemos en el camino de los violentos, en el camino de los malos, sino que sean sustentados nuestros pasos en el camino de la verdad. Recordando un poco la sección 8 del Salmo 119 de este capítulo, versos del 59 al 61, dice: consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Los lazos de los impíos me han rodeado, pero no me he olvidado de tu ley. Vivimos en un mundo, hermanos, en el que estamos envueltos por personas malas. Hay mucha maldad. Y no solamente este día, en estos tiempos. Hay mucha maldad allá afuera. Pero podemos permanecer nosotros firmes con la ayuda de la palabra del Señor. Hace poco estuvimos estudiando también el libro del profeta Amós. Y el profeta Amós tiene por ahí una visión de una plomada. Yo creo que todos conocen esta herramienta de construcción. ¿Cómo funciona una plomada? No es más que un peso grande con una parte de la misma dimensión arriba y está sujeta por un cordón. Y esta herramienta de construcción se ha utilizado desde la antigüedad.
para poder hacer muros rectos. La visión de la plomada no era otra cosa más que mostrar qué tan torcido estaba el pueblo en ese momento. La palabra de Dios para nosotros es como esa plomada, nos muestra la línea recta por la que debemos andar. Y no falla, no la podemos torcer. Nuestra vida es la que se tiene que alinear a los estatutos de la palabra del Señor. Nos muestra con claridad el camino de verdad por el que debemos andar. Salmo 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. ¿Cómo vamos a conocer nosotros la senda de la vida? ¿Cómo vamos a nosotros conocer qué dirección tomar? La palabra del Señor, hermanos, no es como esa autopista con niebla. La palabra del Señor es clara. Nos dice qué hacer y qué no hacer, cómo actuar, cómo no actuar, cómo debemos vivir una vida piadosa para con nuestros hermanos, una vida que agrade a Dios. Y eso lo entendemos a través de la palabra del Señor. Y no son jeroglíficos, no está, gracias a Dios, en otro idioma que no podamos comprender completamente. La tenemos en varias versiones y en nuestro idioma. Y la segunda parte del versículo 133, y que ninguna iniquidad me domine. Así como el escritor sabe que mientras esté en el camino de la verdad, aunque no está exento de pecar, entiende que existe gran diferencia cuando las personas son dominadas por el pecado al punto de no sentir temor de Dios y normalizar sus prácticas pecaminosas. Hay una diferencia enorme. Dios nos satisface en su verdad. Su palabra es verdad, y eso lo encontramos en la Escritura. Juan 17:17. Romanos 6, del 12 al 14, dice: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Salmo 19:13 dice: guarda también a tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. La palabra del Señor nos da la dirección correcta para obedecer su palabra, para vivir una vida piadosa, para alejarnos del pecado. Nos ayuda a crecer, a fortalecernos para poder vivir en un mundo de pecado sin pecar. Nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos tener una vida agradable delante de Dios, una vida que sea de bendición para nuestros hermanos. Pasando al siguiente verso, Salmo 119:134, rescátame de la opresión del hombre para que yo guarde tus preceptos. Y esto es algo interesante, hermanos. Al igual que en estos días podemos observar cómo es que la sociedad va en un camino contrario a la voluntad de Dios. Y esto no es nuevo. El corazón del hombre siempre intenta hacer lo malo. Esta sociedad va en contra de la voluntad de Dios, pues está en la naturaleza del hombre caído. Vemos una decadencia moral donde cada uno hace lo que le parece, donde cada quien se identifica como mejor le place. Y no conformes con ello, tratan de normalizar sus desviaciones en la sociedad al punto de querer obligarnos a aceptar su depravación, incluso hasta por medios legales. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos. Están poniendo restricciones ya a muchas iglesias. Y es preocupante y es triste que el mundo ha ejercido tal presión en la comunidad cristiana que en muchos lugares se ha infiltrado ya en las iglesias.
desde prácticas muy sutiles y aceptando e incluso promoviendo comportamientos que no son del agrado de Dios, que lejos de verse como la diferencia, se van pareciendo cada vez más al mundo. Se han convertido en un área gris al punto de no poder identificar hasta qué punto es malo tal o cual cosa, cuando el Señor es muy claro en su palabra, a través de su palabra, de cómo es que los hijos de Dios debemos actuar ante cada una de estas circunstancias que son preocupantes. Y todo esto solo lo podemos aprender, lo podemos identificar, lo podemos corroborar en su palabra escrita, que nos ha dejado para nuestro crecimiento y nuestra santificación, con el propósito de que estemos preparados y fortalecidos en el Espíritu para permanecer firmes en la verdad. Lo acabamos de leer en 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté equipado para toda buena obra. Como creyentes, hermanos, somos llamados a permanecer fieles a la voluntad del Señor. Ante esta sociedad que nos ve como intolerantes a sus prácticas pecaminosas y nos volvemos blanco perfecto de su burla, de su agravio, de su calumnia, de su violencia. Y esto se ha vivido desde los tiempos antiguos. No por nada envió Dios el diluvio en la época de Noé. Génesis 6:5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y es la naturaleza del corazón del hombre, inclinarse siempre hacia lo malo. Y esto nos demuestra que el corazón del hombre no tiene remedio. El corazón del hombre no tiene remedio, a menos que Dios mismo intervenga en el corazón del hombre. Nosotros estábamos muertos y como muertos no podíamos hacer absolutamente nada. Por su pura gracia y misericordia, hermanos, tú y yo estamos aquí. Tenemos la oportunidad de conocer al Dios verdadero a través de la Escritura. Tenemos la oportunidad de servirle, de adorarle. Hagámoslo como Él es digno, dentro de todas nuestras posibilidades, con la excelencia que Él merece. Él es el único capaz de cambiar esta condición en el corazón y lo hace por medio del Espíritu Santo a través de su palabra. Y es por esto por lo que el salmista ruega a Dios que lo guarde de esta sociedad opresora y anhela ser obediente a su palabra. No le está pidiendo, quítame de este mundo. Incluso nuestro Señor Jesús lo dijo. No que seamos quitados de este mundo, sino que sepamos vivir en este mundo en santidad, en piedad, en obediencia, para poder manifestar la palabra del Señor con nuestras obras, con nuestros hechos, con nuestro comportamiento. Y en cada oportunidad que podamos abrir nuestra boca y proclamar el Evangelio a todo aquel que no le conoce. Salmo 19, 135. Haz que tu rostro, Señor, resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos, dice el salmista. Ya no quiero hacer estos paréntesis, pero cada una de las palabras que comienzan en cada uno de los versículos comienzan con la letra P. En esta ocasión, panim, que significa cara, que en el orden hebreo va un poco diferente de lo que nosotros tenemos en español. Tu rostro haz resplandecer. Vemos esta expresión en Números 6:25 con la bendición sacerdotal y en muchos otros pasajes de la Escritura, Salmo 31 del 16 al 18, del 67:1, en el 80, versos 3, 7, 19, donde usualmente los salmistas piden el favor de Dios y su misericordia en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia. Rogaban que Dios los mirara y otorgara su favor.
Aquí el salmista está rogando por ese favor de Dios y su misericordia en su vida y ruega por entendimiento para comprender su palabra. Porque muchas veces nosotros leemos la palabra del Señor y si no tenemos un entendimiento claro, podemos malinterpretar la palabra del Señor y podemos darle un significado equivocado. Pero si nosotros rogamos en oración a Dios que nos dé entendimiento y que a través de la misma escritura podamos corroborar lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo. Sabemos que la palabra del Señor se explica a sí misma a través de los diferentes libros y los diferentes versos y capítulos que nos pueden dar esa revelación, ese entendimiento. No nueva revelación. La revelación ya está dada, sino que nosotros podamos entenderla, lo que se nos ha revelado. Y se nos ha revelado no es para que nosotros tengamos una vida aburrida, que tengamos una vida triste. La palabra del Señor, más que beneficiar a Dios, los beneficiados somos nosotros, en todo sentido. Primera de Corintios 1:18 dice, para el mundo la palabra de Dios, es locura. La cruz es locura. La predicación es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Su palabra es poderosa y puede atender las situaciones más difíciles del corazón del hombre, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a obedecerla, a someternos a su autoridad y que ella esté obrando en nuestras vidas. Terminamos con el Salmo 119, 136, donde el salmista dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Y aquí el escritor está dolido, se duele por causa del pecado de las personas a su alrededor. Porque no tienen temor de Dios, porque no conocen a Dios, porque no guardan su ley, porque la aborrecen, porque la rechazan. No muy diferente a lo que vemos hoy en día en nuestro entorno, en nuestra sociedad. ¿Cuántas veces no has tenido la oportunidad o has querido predicar la palabra de Dios a alguien y te dicen, hasta ahí? De política y religión no se habla. Es un dicho muy común en la sociedad. Porque vamos a salir mal. ¿Pero por qué vamos a salir mal? ¿No te interesa conocer lo que Dios quiere para tu vida? ¿No te interesa saber cómo puedes tener una vida más plena? De Dios no quieren saber nada. Y el salmista está dolido por todas estas personas en su tiempo, en su alrededor, que no conocen al Señor, que no guardan su ley, que no obedecen su ley. Y aún nosotros mismos, hermanos, venimos a la iglesia, aprendemos de la palabra, pero muchas veces no somos diligentes en obedecerla, en practicarla, en reflejarla. Como diría el apóstol Pablo por ahí en Filipenses 4:8, en esto pensar. La escritura dice ahí en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Con qué características nosotros podemos definir la palabra de Dios? Tenemos muchas palabras para poderla definir. La palabra de Dios es pura, es verdadera, es perfecta, no tiene error. Conoce y tiene porciones para cada situación en nuestra vida. El Señor es tan sabio que lo que dejó escrito
es suficiente para transformar nuestra vida y nuestro corazón, para llevarnos al camino de la verdad, para llevarnos al camino de la justicia. Que nosotros podamos anhelar estudiarla, que podamos anhelar escudriñarla, que se vuelva un deleite en nuestra vida, que la anhelemos más que el oro. Puede sonar muy poético, pero muchos salmistas tenían realmente esa convicción en su corazón. Era más valiosa, la palabra del Señor es más valiosa que el oro. Ahora en nuestra vida, ¿qué vale más? ¿La palabra del Señor o otras cosas? El día de hoy, hermanos, se nos anima a que seamos diligentes en el crecimiento de la gracia y el conocimiento de la palabra del Señor. En ella encontramos consuelo, en ella encontramos ánimo, en ella encontramos dirección. En la palabra del Señor encontramos instrucción para poder vivir esta vida rodeada de maldad y opresión. A través de la palabra del Señor, a través de ella somos confrontados, a través de ella somos instruidos, somos transformados y somos santificados. Todo esto con el propósito de que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. No para que nosotros seamos reconocidos, sino para que Él, su palabra, sean glorificados. Y poder manifestar todo esto que hemos recibido de gracia, porque no lo merecíamos, no somos dignos. Pero hemos recibido amor, hemos recibido consuelo, hemos recibido su paz, hemos recibido su instrucción para poder vivir esta vida y que podamos compartir con los de casa, entre nosotros como iglesia, con todos aquellos que aún no le conocen, podamos compartir las maravillas de su verdad, de su palabra, y que al final podamos decir, como el salmista en el Salmo 49:3, mi boca habla sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento.